En el oscuro telón de su pasado, un hombre se ve obsesionado por la tragedia que cobró la vida de su hermano. Su implacable búsqueda del culpable lo lleva a descubrir que una famosa diseñadora de modas podría estar vinculada al fatídico suceso. Aprovechando la vulnerabilidad de la diseñadora, quien atraviesa una desilusión amorosa, él idea un plan para seducirla y así vengar a su hermano. No obstante, a medida que avanza en su cometido, se ve atrapado entre sus oscuros deseos y los sentimientos emergentes de amor hacia ella. Por eso, ¿podrá el amor superar los impulsos de venganza? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama You Complete Me. Banksia es una prometedora diseñadora de moda quien recibe una sorpresiva invitación a una fiesta de trabajo que la mantiene ocupada hasta altas horas de la noche. A pesar de sus compromisos, ansía celebrar su primer aniversario con Gao Yang, su prometido. Con la ayuda de su amiga Sang Lee, elige un elegante vestido de encaje negro para la ocasión. Ella sueña con una romántica noche de pasión rodeada de globos y detalles encantadores. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando descubre a su prometido hablando con una mujer y diciéndole que solo estaba saliendo con Banksia por sus diseños. Para colmo, los ve besándose, rompiendo su corazón. Ella captura la evidencia de su engaño y rompe con él de inmediato. Pero antes harán un último trabajo juntos en la recepción. Devastada tras descubrir la traición de su prometido, Banksia busca consuelo en un bar junto a su amiga, donde es observada por Xiao Hong, un apuesto caballero. Este decide seguirla y de manera estratégica inicia un juego de seducción que culmina en una noche apasionada en un hotel. Al despertar, Banksia nota que tiene a este extraño hombre a su lado y comienza a recordar lo sucedido la noche anterior. Por eso, cuando intenta huir, él la toma de la mano, pero Banksia le dice que olvide lo que pasó ya que bebió demasiado. Esa misma noche, Banksia y su ex prometido se presentan en la fiesta de gala donde tenían programado asistir, y de manera inesperada Xiao Hong aparece en el salón, ya que este pertenece a la adinerada familia Yang, organizadora del evento. Luego nos enteramos que Xiao Hong ha ideado un plan elaborado para acercarse a Banksia con intenciones de venganza. Xiao Hong tiene una pesadilla en la que su hermano, postrado en una silla de ruedas, se quita la vida por el abandono de una mujer. Esto lo hace querer vengarse de dicha mujer, quien cree que es Banksia. En paralelo, Gao Yang, buscando venganza porque Banksia lo amenazó con exponer fotos comprometedoras de él, presiona al socio de ella para retirar la inversión. Ella lo confronta expresándole su desprecio y luego intenta resolver la situación con el ejecutivo responsable del contrato. Sin embargo, este le propone una única solución: colaborar con Xiao Hong en el proyecto. A regañadientes, Banksia se ve obligada a acudir a Xiao Hong, quien, recordándole su previa negación de conocerse, se muestra distante y frío. Para rescatar su carrera, Banksia le suplica que sea su portavoz, pero él se niega. Pero ante la persistencia de ella, él acepta, pero con la condición de que se lance a la piscina. Así que Banksia se arroja al agua, simulando no saber nadar. En consecuencia, Xiao Hong se ve obligado a rescatarla, sintiéndose culpable por haberla provocado de esa manera. Finalmente, y para confrontar las amenazas de Gao Yang, nuestro protagonista decide firmar un contrato de colaboración con Banksia. Cuando la modelo original sufre un accidente, Xiao Hong le pide a Banksia que sea su pareja en la sesión de fotos. A pesar de su inicial inseguridad, ella acepta y su relación profesional se intensifica, formando un equipo excepcional que produce fotos impresionantes. Sin embargo, Xiao Hong idea un plan para que su amigo Duan intente atropellar a Banksia con una motocicleta, solo para intervenir y parecer un héroe al rescatarla. Pero inesperadamente, quien los atropella fue la mejor amiga de ella,
pues previamente ambas lo habían planeado para quedar bien ante sus ojos y así de esta manera ganarse su admiración quedando como una heroína. Después del incidente, Bang Xiang termina en el hospital con un brazo lesionado y le pide a Xiao Hong que le ayude con el trabajo. Él acepta viendo esto como una oportunidad para sus planes de venganza. En su primer día de trabajo juntos, Xiao Hong muestra entusiasmo y se divierte al máximo. Cuando Bangxia le pide que calcule las ganancias, él descubre la firma única de Bangxia, confirmando su objetivo de venganza. Por la noche, Xiao Hong espera pacientemente mientras Bang Xiang trabaja hasta tarde. Decide acompañar la casa bajo la lluvia protegiéndola con un paraguas, aunque él mismo se moja en el proceso. Este gesto sin duda la conmueve profundamente. Al llegar a casa, ambos se miran fijamente con deseos evidentes de besarse. Sin embargo, él reacciona rápidamente mencionando que es tarde y que debe marcharse. Antes de irse, Bangxia lo detiene confesándole que nunca antes había sentido la comodidad de tener contacto físico con otros chicos. Xiao Hong regresa a casa con una sonrisa retorcida, convencido de que ella está cayendo en la trampa y se ha enamorado de él. Ella le dice que está tomando terapias de desensibilización y le pide que la ayude, y él, temeroso de mostrar sus emociones, utiliza gafas de sol. Mientras hablan de trabajo, se toman de la mano como parte de la terapia. En un cóctel de negocios para promover conjuntos para parejas, ella está hablando con una importante inversora cuando Gao Yang irrumpe y anuncia su ruptura. En eso, Xiao Hong aparece y Bang Xiang lo presenta como su novio actual y también revela la infidelidad de su ex, dejándolo en ridículo. La cautivadora historia convence a la señora Wang, la importante cliente, quien decide colaborar con Bang Xiang. Xiao Hong invita a Bang Xiang a la pista de baile, donde por un instante se dejan llevar, creando un mágico momento que parece detener el mundo a su alrededor. Después de este encantador episodio, en un lugar más íntimo, Bang Xiang agradece a Xiao Hong y le propone ser su socio. Pero él quiere más, convertir la farsa en amor real y le pide ser novios. A punto de besarse, Bang Xiang menciona que está fatigada y desea descansar, posponiendo el momento. A pesar de no haberse besado, ambos sienten como si lo hubieran hecho, imaginando en secreto esa sensación. Xiao Hong muestra preocupación por cada detalle de Bang Xiang y ella nota sus acciones. Posteriormente decide mudarse cerca de ella y comienza a tener gestos atentos. En una escena junto al mar, Bang Xiang se siente cómoda apoyándose en el hombro de él mientras contemplan el horizonte. Sin embargo, en otra escena, Gao Yang acorrala a Bang Xiang en el estacionamiento, exigiendo reconciliación y matrimonio. Pero Xiao Hong llega en su rescate, resultando herido en el proceso. Ella cuida sus heridas, pero ambos no dejan de mirarse a los ojos y coquetear hasta el punto de casi besarse. Sin embargo, ella reacciona y se retira a cocinarle algo. Xiao Hong idea un plan, activa el aspersor de incendios con un encendedor para así quedarse en casa de nuestra protagonista, y lo logra porque ella le permite quedarse. Sin embargo, la madre de Bang Xiang llega sorpresivamente, por lo que ella le pide a Xiao Hong que se esconda, ya que su madre no debe verlo. Luego la madre insta a Bang Xiang a pensar en casarse y desde detrás de una cortina Xiao Hong se ofrece como voluntario para sorpresa de ellas. Su repentina aparición dejó a la madre de Bang Xiang asombrada, preocupada por la rapidez con la que su hija parecía haber pasado de Gao Yang a otra persona. Xiao Hong, tratando de suavizar el momento, invitó a la madre de Bang Xiang a cenar. Preparó una mesa llena de deliciosos platillos, sorprendiendo a ambas mujeres. La madre quedó complacida y aceptó quedarse en la habitación de visitas, permitiendo que la pareja compartiera la misma habitación. Bang Xiang, agradecida, se preguntaba sobre el pasado de Xiao Hong y si también necesitaba consuelo. Mientras dormía, Bang Xiang soñó que ella lo besaba, sintiéndose avergonzada cuando la despertó. Luego, Xiao Hong ideó un plan de 21 días para cambiar los hábitos de Bang Xiang y jugar con su mente, buscando tener más control sobre ella y hacer que dependiera de él para todo. Este plan de 21 días transcurrió sin problemas,
Bang Xian reemplazó sus viejos hábitos por nuevos. Desayunaban, se sometían a terapia de desensibilización y viajaban al trabajo juntos. Aunque nuestro prota creía que todo iba según lo planeado, se sentía bastante inquieto. Su mejor amiga, al ver su buena relación con su amado, aconsejó a Bang Xian que diera el siguiente paso antes de que alguien más se le adelantara a su amor. Conmovida por esto, ella decidió ser una pareja real con su amor. Por eso, de inmediato fue a comprar equipo de ciclismo de la marca favorita de él, y casualmente el dueño de la tienda lo conocía y le dijo que ese día en el bar nuestro protagonista le compró la ropa que llevaba puesta porque tenía planes con ella. Desconcertada, regresó a casa y por casualidad escuchó una llamada donde él hablaba mal de ella, rompiendo su corazón por completo. Así que se alejó hacia la playa. Xiao Hong la siguió y ella lo confrontó. Aunque él trató de explicarle, ella no le creía. Por eso, para salvarse de la situación, le confesó su falso amor y le pidió perdón. Ella entre lágrimas le cree cada una de sus mentiras. En ese momento, ambos se besan, sellando así su amor lleno de oscuros secretos. Ambos iban a consumar su relación, pero repentinamente ella empieza a tener malos recuerdos de un hombre tapando su boca y tratando de abusar de ella, por lo que le pide a él que se detenga y muy triste se apoya sobre su hombro. En una cena entre amigos, Xiao Hong comienza a sentir culpa y confusión sobre sus verdaderos sentimientos por Bang Xian, por lo que decide embriagarse. Bang Xian lo lleva a casa donde él confiesa sus temores. En un gesto tierno, ella le da un beso, pero cuando él intenta besarla nuevamente, se queda dormido en sus brazos. Al día siguiente, preocupado por lo que pudo haber dicho, encuentra a Bang Xian actuando con normalidad. En una fiesta posterior, Gao Yang intenta forzar a Bang Xian en el baño, desencadenando recuerdos traumáticos de su pasado. Pero Xiao Hong llega a tiempo para salvarla, proporcionándole el consuelo y la seguridad que tanto necesita. Sin embargo, Xiao Hong aún cree erróneamente que Bang Xian es responsable de la muerte de su hermano, pensando que lo abandonó cuando más lo necesitaba, llevándolo a tomar la trágica decisión de quitarse la vida. Un día, Xiao Hong fue a buscar a Bang Xian en su casa, como de costumbre, pero al notar su ausencia se preocupó muchísimo. También se enteró que tampoco fue a trabajar, pero al regresar a casa la encontró llegando del supermercado y de inmediato la abrazó fuertemente. Ella percibió su miedo y correspondió al abrazo intensamente. Luego caminaron juntos por la orilla del mar. Allí Bang Xian se abrió con él sobre el incidente ocurrido hacía más de 10 años, cuando tan solo era una niña. Resulta que su padrastro intentó abusar de ella y su madre no la apoyó. Por eso decidió callar lo sucedido. Posteriormente, Xiao Hong buscó a la madre de Bang Xian para interrogarla sobre lo ocurrido en el pasado, y ella le comentó que no denunció el incidente para proteger a su hija. La señora mostró arrepentimiento y le pidió a Xiao Hong que le ayude a pedirle perdón a su hija. Xiao Hong llevó a la playa a nuestra protagonista, actuando como mediador entre ella y su madre, donde finalmente se reconciliaron. A pesar de haber considerado abandonar su malvado plan y luchar contra sus sentimientos encontrados, Xiao Hong toma la decisión de continuar con su venganza contra Bang Xian. Por otro lado, Bang Xian, confiando plenamente en él, le entrega importantes diseños para el próximo lanzamiento de su marca y le pide que los revise. Él considera sabotear los diseños, pero su amigo Duan intenta persuadirlo para que abandone la venganza. Sin embargo, decide avanzar sin importar las consecuencias. Mientras todo esto sucede, nuestro protagonista comienza a sentir remordimiento. Recuerda todas las veces maravillosas que ha pasado al lado de su amada. Por eso llama rápidamente a su amigo para que abandone la misión, pero este no le responde las llamadas. Xiao Hong llega a la conclusión de que es demasiado tarde y que la carrera de su amor se destruirá por su culpa. Mientras la empresa de ella se prepara para dar una conferencia de prensa, Xiao Hong, nervioso, le pregunta a su amiga Sang Li si hay algo inusual en el comportamiento de Bang Xian, temiendo que la información se haya filtrado.
Sang-Lee nota su extrañeza y le informa que Bangxia no ha comido y que le traiga algo para comer, advirtiéndole que no le compre leche ya que ella es alérgica. Este comentario sorprende a Xiao Hong, ya que recuerda que la chica mencionada en el cuaderno de su hermano bebía leche y se da cuenta de su error. Él va donde su amada muy preocupado, pero como ella no sabe nada, lo trata cariñosamente. Nuestros protagonistas trabajan juntos en buscar a alguien que plagió todos los diseños de su próximo lanzamiento. Al encontrar al culpable en el hospital, vieron que le faltaba un brazo y de inmediato Bangxia sintió compasión. Allí Xiao Hong recordó la escena de su hermano, lo que lo incomodó. Al ver a este hombre culpándose, lo reprendió y lo instó a vivir mejor. Después de esto, Bangxia notó la molestia inusual de Xiao Hong y le aconsejó descansar. Cuando regresó a casa, él había desaparecido, por lo que lo buscó muy ansiosa, pero sin respuesta. En la orilla del mar, Bangxia lo encontró. Llorando, ella le hace saber lo preocupada que estaba y lo mucho que lo buscó. Así que le da un tierno beso. Él la mira fijamente y la besa con pasión. En el cumpleaños de Bangxia, ella espera con ilusión una gran sorpresa por parte de Xiao Hong, pero este solo le ha preparado el desayuno como de costumbre. A pesar de ello, Bangxia toma la iniciativa y organiza planes para pasar la noche juntos, y finalmente comparten un momento íntimo entregándose el uno al otro en cuerpo y alma. En este encuentro, Bangxia supera sus temores e inseguridades, enfrentando la intimidad sin pánico. Aunque Xiao Hong teme que ella pueda huir, Bangxia decide quedarse a su lado. Al día siguiente, nuestros tortolitos disfrutan de una felicidad plena, pero todo se complica ese mismo día, cuando Bangxia ve a su amado con una mujer en el bar, sospechando que es la ex de él. Bangxia, llena de dudas, investiga a Xiao Hong en línea y descubre la trágica muerte de su hermano mayor. Xiao Hong, sintiendo la necesidad de confesar su pasado antes de que Bangxia lo descubra por otros medios, intenta decirle la verdad. Quiere explicarle que la mujer que vio en el bar es su madrastra. Sin embargo, en el momento crucial pierde el valor y opta por callar. Mientras tanto, el malvado Gao Yang descubre lo que Xiao Hong quería hacer con Bangxia. Xiao Hong recibe una llamada de su padre insistiéndole en que regrese para una cena familiar. Y a pesar de sus temores, acepta llevar a Bangxia con él. En la cena surgen tensiones familiares relacionadas con la herencia de la familia Yang. Gao Yang espera asegurar sus derechos hereditarios a través de Xiao Hong con las pruebas que tiene en su poder. Su padre insiste en que se involucre más en los asuntos familiares, desencadenando una discusión. En ese momento tenso, Gao Yang decide revelar las pruebas de los motivos ocultos de Xiao Hong. Llena de tristeza y con el corazón destrozado, Bangxia recoge las evidencias del suelo, mientras reflexiona sobre los momentos vividos con su amado. Descubre que todo fue una farsa y que ha sido engañada por Xiao Hong, lo que la lleva a irse con el corazón roto. Posteriormente, Bangxia caminaba sin rumbo, seguida por Xiao Hong. Finalmente, ella se detuvo y él se disculpó sinceramente, expresándole su amor. Aunque dudó de las intenciones de Xiao Hong, Bangxia sintió que a pesar de sus motivos ocultos, sus sentimientos eran genuinos. Pero con los ojos llenos de lágrimas se separaron y Xiao Hong mostró su profundo arrepentimiento. Al día siguiente, Xiao Hong intenta reconciliarse, pero Bangxia se mantiene firme en su decisión. La amiga de ella aconseja a Xiao Hong que insista en buscar el perdón de Bangxia. Esa noche intenta hablar con ella, pero ella lo evita. Bangxia, buscando consuelo, va al bar con su mejor amiga y se emborracha. Pero su amado también estaba allí. Ambos terminan hablando como pueden de lo ocurrido. Pero Bangxia despertó en los brazos de Xiao Hong, recordando la noche anterior cuando se embriagaron y terminaron en la cama. Antes de irse, él le entrega su collar y toma su mano sin soltarla. Cuando ella logra soltarse, él sonríe con mucha alegría. El amigo de Xiao Hong va a la oficina de Bangxia y ella le pregunta por qué nuestro galán quería vengarse de ella. Este le cuenta que el hermano tenía un dibujo con la firma de ella.
Banksia, confundida por la historia, recuerda estar en un mirador dibujando cuando ve a un hombre solitario en silla de ruedas a punto de tomar pastillas para acabar con su vida. Por eso decide dibujarlo con la esperanza de consolarlo y evitar esa fatídica decisión. Xiao Hong había concluido que Banksia era la novia de su hermano solo por ese dibujo. Además, su hermano tenía una foto junto a Banksia, lo que confirmó sus sospechas. Al explorar el puente donde su hermano iba con frecuencia, nuestra parejita encontró un candado de amor entre él y otra chica. Recordando las notas de su diario sobre su novia, Xiao Hong descubrió que era la esposa de su padre, la mujer por la que su hermano sufrió tanto. Nuestro chico siempre tuvo cerca a la responsable de la muerte de su hermano y no la vio. En una escena del pasado, el hermano de Xiao Hong se encuentra sentado escribiendo en una roca junto al mar. Xiao Hong comienza a jugar con él, pero accidentalmente resbala. Cuando su hermano intenta ayudarlo, cae al mar, resultando en una lesión que lo deja en silla de ruedas e inválido. Se revela que el hermano de Xiao Hong se enamoró de la hermana del malvado Gao Yang, quien en complicidad con ella lo manipuló para tener acceso al dinero de la familia. Sin embargo, el padre de Xiao Hong también se enamoró de la malvada mujer y se casó con ella. Por eso, esta mujer terminó con el hermano de Xiao Hong, lo que lo llevó a quitarse la vida. Después de una profunda investigación, nuestra pareja confronta a los malévolos hermanos y ambos confiesan públicamente su plan, sin sospechar que el padre de Xiao Hong escucharía todo. El padre comenzó a acusarlos de haber asesinado a su amado hijo y expuso la trama que ambos habían perpetrado para quedarse con la empresa. Finalmente, ambos fueron enviados a la cárcel y posteriormente el padre de Xiao Hong se disculpó con su hijo por haberlo tratado mal toda la vida. Después de haberse hecho justicia, finalmente nuestra parejita puede vivir feliz y tranquila. Por eso, después de compartir mucho tiempo juntos, Xiao Hong llega con un ramo de flores en sus manos y le expresa a Banksia unas hermosas palabras, deseando pasar el resto de su vida junto a ella para cuidarla hasta el final. De rodillas le pide que sea su esposa. Así concluye esta hermosa historia de amor llena de desafíos, revelaciones y finalmente un compromiso que sella el triunfo del amor entre Xiao Hong y Banksia. You Complete Me es una miniserie china del año 2023 que ofrece una trama cautivadora que te mantiene en expectativa hasta el último minuto. Aunque el protagonista inicialmente culpaba a la diseñadora por la muerte de su hermano, una revelación sorprendente transforma este malentendido en una lección profunda de amor. La serie explora cómo el perdón y la comprensión pueden cambiar destinos, llevando a una conclusión feliz para la pareja protagonista. Por eso, si buscas una historia llena de intriga y romance, You Complete Me es indudablemente la serie perfecta para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.